Tercer bloque del Cálamo. Muy buenos días a los que recién se están sumando en la última media hora del Cálamo. Recuerden que los esperamos luego de 8 a 9, como siempre, todo el año en esta cuarta temporada del Cálamo especial de Ramán y también del Cálamo de los domingos, como decimos siempre habitualmente. Ahora vamos a presentar y saludar a nuestro compañero de equipo, amigo y hermano, Yamil Fawaz. Salam aleikum, Yamil, ¿cómo estás? Wa alaikum assalam wa rahmatullah, alhamdulillah, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, gracias a Dios, ahora que lo veo a usted mejor. Muchas gracias. Bueno, Yamil, ayer hubo muchas repercusiones de lo que hablaste, de los primeros versículos del Corán que fueron revelados a través del arcángel Gabriel al profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Y hoy vamos a meternos también en los milagros del Corán. Así es, la verdad que no esperaba tanta repercusión. Quizás no porque es un tema que se habla mucho, pero tal vez siempre se dejan de lado, como a vos te gusta esta frase mía de los aspectos lingüísticos, y a través de los aspectos lingüísticos, o sea, a través de la lengua árabe, de lo que sea la parte lingüística, la parte gramatical, y todo eso son signos y formas de demostrar que cada palabra y cada signo puesto en el Corán está puesto por algo en particular. Así que la verdad que sí, evidentemente tuvo mucha repercusión y bueno, la idea es sumar un poco más hoy, hablar un poquito más del tema. Y justamente para poder hablar de este tema, obviamente hablar de todo el Corán necesitaríamos años, es imposible. No, ya llevamos 4. Ya llevamos 4, es verdad, pero se me ocurrió tomar como punto de partida, como ejemplo, un versículo del Corán que ahora lo vamos a ver en pantalla para que podamos leerlo juntos y que trata justamente de una de estas características milagrosas que tiene el Corán. El versículo dice así, luego de decir Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Allah clemente y misericordioso, dice Allah: Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq yufassilu al-ayat liqaumin ya'lamun. Es decir, y él, o sea, Allah, es quien hizo del sol luz y de la luna luz y la determinó, es decir, determinó a la luna como fases para que sepan la cantidad de años y el cálculo de las cosas a través de los meses que cambian con cada luna nueva. Allah no creó esto sino con el fin de la verdad y la justicia y aclara, es decir, Allah aclara detallando los signos para quienes tienen conocimiento. Fíjate, Khaled, que en realidad está muy relacionado con lo que estábamos hablando ayer y que utilicé, a pesar de que estaba entre corchetes, una aclaración en el versículo, cuando dije Dios creó al sol luz y creó a la luna luz. Por eso vamos a detallar este versículo en particular, que también vamos a ver en pantalla, y que tiene una característica lingüística muy particular, que es que cuando nosotros traducimos al árabe la palabra daw, ¿sí?, independientemente de que los que estén viendo sepan o no árabe o leerlo en árabe, no importa, lo importante es el concepto de lo que quiero decir. Dice, hizo de el sol ad-daw, es decir, que se traduce al español como luz, y de la luna, nur, que también se traduce al español como luz. Pero ¿cuál es la diferencia desde la lengua árabe? ¿Cuál es la diferencia entre la luz que se describe a través de la palabra daw y cuál es la diferencia de la luz que se describe a través de la palabra nur? ¿Cuál es? Después de muchísimos estudios se descubrió que la palabra daw se refiere a la luz, pero es una luz, como está escrito entre corchetes, que tiene una fuente propia y además emite calor. Bien. Por eso dice, cuando habla del sol, que la hizo daw y no que la hizo nur. O sea que el sol tiene fuente propia, o sea, es una fuente de luz propia y aparte emite calor. Y cuando habla de la luna, dice nur, que es una luz, pero que es una luz brillante y que generalmente refleja o refleja. Entonces, primero, en la época en que fue transmitido el Corán, absolutamente nadie podía saber, más allá de que obviamente cuando hay sol uno siente calor, pero nadie podía saber quién reflectaba a quién o de dónde salía, o esa diferencia no lo podían saber. En el versículo siguiente, perdón, en la frase siguiente del mismo versículo dice, y la determinó, es decir, determinó a la luna, en este caso utiliza un pronombre, pero como la palabra luna en árabe es masculino, se entiende que está hablando de la luna, la determinó como fases para que sepan la cantidad de años y puedan contar el cálculo de las cosas. Recordad que en la época en que se reveló el Corán, las cosas se hacían a través de los cálculos, o sea, tantas lunas o tantas menos lunas, o sea, no hay como ahora que es tal fecha y por eso nosotros nos guiamos por los meses lunares. Exactamente, justamente
A eso iba a referir. Me adelanté. No, pero te adelantaste y está bien. Esto es una forma de demostrar que el calendario lunar, y aquí quiero hacer un paréntesis, independientemente de que sea el calendario islámico, el calendario lunar para la religión que sea o para la persona que sea, la luna como forma para utilizarla como calendario es mucho más específica y más correcta que el sol. La prueba está en que cada cierta cantidad de años hay que sacarle un día y agregarle un día al calendario solar y que en verano hay que estar cambiando las horas y demás. Esto no sucede cuando uno se rige por el calendario lunar, insisto, independientemente, o sea, no estoy hablando en contra del calendario gregoriano desde el punto de vista religioso, sino que estoy hablando desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico. El calendario lunar es mucho más específico, o sea que aquí nos demuestra otro milagro o otra cuestión técnico-científica, que es por qué hizo la luna específicamente. La hizo en fases para que nosotros podamos contar y no lo hizo con el sol. Esto es otro punto a tener en cuenta. En la frase siguiente de este versículo dice: Alá no creó esto sino con el fin de la verdad y la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto, como digo siempre, podemos hablar largo y tendido sobre este tema en particular, pero con la verdad y la justicia lo que quiere decir es que todas estas cosas que nosotros tenemos alrededor, el sol, la luna, las plantas, como hablábamos ayer, toda la creación, es decir, nosotros mismos como individuos, desde cómo funciona nuestro cuerpo hasta las cosas que nos rodean, todo está hecho para que nosotros podamos encontrar en todo eso la verdad. ¿La verdad qué quiere decir? La verdad es que Dios existe. Es humanamente imposible pensar o creer que toda la creación tan perfecta que nos rodea, ¿sí?, al margen de la religión, al margen de que uno crea o no crea en el mensaje del Islam, o sea católico, o sea judío, independientemente de esto, pero es realmente imposible pensar que una cosa tan perfecta surgió de la nada de un día para otro. O que lo creó el hombre. O que lo creó el hombre. Primero, el hombre no existía cuando, y eso está demostrado, el hombre no existía cuando se creó el universo. Y segundo, si por ejemplo nosotros ahora que usamos tanto este tipo de celulares y toda la tecnología nueva y decimos qué cosas maravillosas, la cantidad de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, hace 10 años atrás, cuando toda la tecnología del smartphone ni estaba ni pensado, por lo menos no en el común de la gente, nadie pensaba que iba a poder llamar por teléfono y hablar de un lado del mundo y al otro lado del mundo y verse. Sí. Y ahora se puede hacer. Ahora, si yo me paro enfrente de una persona y le digo, mira, este smartphone de un día para el otro surgió y es imposible, nadie me lo creería. Obviamente esto tiene años y años y un proceso muy largo de investigación y creación. De la misma manera, así como no nos entra en la cabeza, o sea, en el raciocinio humano, por una cuestión lógica, no entra el pensar que un smartphone, por ejemplo, fue creado de la noche a la mañana por sí solo, tampoco es posible pensar que la creación tan perfecta, desde la célula más pequeña que tenemos en el cuerpo hasta el hecho de movernos con las manos, y a las pruebas me remito, hoy si bien la robótica ha avanzado muchísimo y ha creado muchas cosas y ayuda, todavía no han logrado crear la forma perfecta que tenemos, por ejemplo, con las manos para poder agarrar las cosas con la misma sensibilidad y demás. Entonces, es imposible pensar que esto fue creado de la nada. Por eso dice en el versículo, lo creó, ¿sí?, con la intención de la verdad, de mostrarles a ustedes la verdad, que como decíamos ayer, ustedes pueden ver, de hecho nos insta a buscar constantemente. En la última parte del versículo, ¿qué nos dice? Lo vamos a ver también ahora en pantalla, nos dice, aclara detallando los signos para quienes tienen conocimiento. Es decir, Allah nos aclara estas cosas detallándonos los signos que nos rodean, que son los que demuestran que Dios existe o que hay un creador, y justamente utiliza la última palabra que dice liqaumin, es decir, para el pueblo o la gente, ya'lamun. Es la misma palabra que utiliza en los primeros 5 versículos cuando dice al-ilm, que es el conocimiento, es decir, para las personas que tienen conocimiento. Ahora bien, no son personas que nacen, salen de la panza de la madre, digamos, y salen con el conocimiento. No, justamente por eso lo primero que dice en el versículo, como contábamos ayer, es Iqra, investiga, aprende, lee. Y esto es la búsqueda constante, ¿no? Exactamente, Claro. es la búsqueda constante del conocimiento. Y no necesariamente tiene que ser
o no solo debe ser del conocimiento islámico, o sea, del conocimiento de la jurisprudencia islámica, o sea, de cómo rezar, cómo hacerse la ablución y demás, o de la doctrina islámica. No, absolutamente todo, todas las ciencias, de hecho lo hablábamos también ayer y cualquier persona lo puede buscar en el Corán, desde la medicina, la astronomía, los viajes en el espacio, cosas que tienen que ver con los planetas, inclusive cosas que no se han descubierto hoy en día, que están en proceso de estudio. Hay muchas cosas mencionadas en el Corán, o sea que nos insta a buscar todo. Sí, además que algo que se reveló hace 1400 años, como el hombre, si no tenía los elementos tecnológicos para saberlo. Yo siempre pongo el claro ejemplo de las aguas de los mares que no se mezclan, que el Corán ya lo decía. Y muchos científicos, luego de probar esta teoría, abrazaron el Islam. Hay muchísimos científicos. Y así un montón de ejemplos que vos los diste el anteaño, me acuerdo. Son larguísimos, es muy larga la lista de científicos, de pensadores, de escritores que han abrazado el Islam, justamente por estudiar un versículo en particular que les llamaba la atención desde el punto de vista científico. Son muchísimos. Me gustaría tal vez ir cerrando estas palabras, o por lo menos hablar de un libro que a mí me gusta mucho, que lo recomendé el anteaño pasado, que se llama El origen del Corán, un estudio crítico de las teorías sobre la tutoría del Corán, y que está escrito por Hamza Mustafa Njusi, de la editorial IPH, que está saliendo en este momento en pantalla, que realmente lo recomiendo. Es un libro en español, se puede conseguir por internet o lo pueden leer en la biblioteca del Centro Cultural Islámico Rey Fahd en Palermo, o también en la biblioteca del Centro Islámico de la República Argentina. Realmente se los recomiendo para leer. ¿De qué trata este libro? Lo que intenta demostrar, y realmente lo hace desde mi humilde opinión, es que es imposible que el Corán haya escrito por Mahoma, la paz sea con él, como intentan decir algunas personas. Pero además era analfabeto. Que además era analfabeto. Pero más allá de eso, porque uno puede decir, bueno, él podría no saber leer y escribir, pero lo iba dictando, claro, y otra persona sí lo decía. O sea, en el texto coránico, insisto, hay datos científicos que no se descubrieron hace con menos de los años, o sea, menos años que se pueden contar con los dedos de una mano. O sea, hace menos de 10 años, hace menos de 5 años. En años anteriores hablábamos todo este tema de la neurociencia, de la neurociencia aplicada a la religión y demás. O sea, todas las cuestiones que tienen que ver con los beneficios tanto religiosos, obviamente, como fisiológicos que tiene, por ejemplo, la realización de la oración. Y todas estas cosas es imposible que las haya sabido ni Muhammad, la paz con él, ni cualquier otro ser humano. Claro. Es imposible. Imposible. Por eso invito a todos a que lean este libro, que me parece muy interesante, es muy fácil de leer, está dividido en capítulos en donde toca diferentes puntos. Por ejemplo, con esta cosa que decían que a lo mejor era una cosa que inventaba o que alucinaba. Entonces habla, por ejemplo, de la diferencia entre lo que podría haber sido de repente una alucinación, una epilepsia, y cómo demostrar el tema de la revelación, cuando el profeta ﷺ solía de repente desmayarse o desvanecerse cuando a veces venía el arcángel Gabriel para revelarle una parte del Corán. Obviamente son muchísimos los textos que existen sobre ciencia, islam, sobre aspectos lingüísticos. Lamentablemente es casi nulo lo que hay en español. Lo puede traducir usted para que llegue también. Estoy trabajando en eso. Realmente es mucho caudal de información y lleva mucho tiempo obviamente también, lleva muchísimo tiempo, pero lo estoy intentando. O sea, proyectos siempre hay muchos. Por eso me parece importante y destaco el lugar del Centro Islámico de la República Argentina en poner al aire en este tipo de programas, porque aunque no haya un texto específico del cual podamos leer, que sería lo ideal, me da la oportunidad, tanto a mí como a cualquier otra persona que quiera hacerlo, de contar este tipo de cosas que son las menos contadas del Islam y que realmente son las más cotidianas. Así que, insisto, agradezco tanto al Centro Islámico de la República Argentina como a la televisión pública
y a vos también. Bueno, muchas gracias. Yamil, ya que estamos haciendo el sujour, bueno, podés aprovechar a comer unos dátiles. Agua, Adriana Troviano y Florencia Masud, productoras del programa El Cálamo, me dicen que este libro es de regalo para mí, ¿es verdad? Esto no, me están avisando. Este libro, no lo sé, este libro es de mi biblioteca personal, pero sin duda lo podemos conseguir. Yo quiero el tuyo, te dejo este y ahí está, dámelo ya en la mano, así nosotros de esta manera, bueno, con Yamil Fawaz, que además somos amigos, llevamos muchos años de amistad, que lo extrañamos cuando vuelve a Arabia Saudita, pero bueno, él sigue, por supuesto, estudiando para traer todo su conocimiento a nosotros que estamos aquí en la República Argentina, en su país. Vamos a ir a una breve pausa, vamos a continuar con más El Cálamo hasta las 6:30 de la mañana, como siempre, acompañándolos en este especial del Cálamo Ramadán.